Buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están? ¿Podemos empezar? Hemos esperado 35, creo que no hay más personas, imagino que ya se incorporarán. ¿Todo bien? Qué bien. A ver, voy a compartir mi pantalla ya. La última vez nos hemos quedado acá. A ver, ahí nos hemos quedado. ¿Ya? Estábamos de alguna manera definiendo qué son los activos, pasivos, capital, ingresos y gastos, ¿no? Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a aprender a hacer contabilidad o a hacer registros contables porque se necesita bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener una idea clara de lo que la contabilidad nos va a mostrar como información. Y de ahí ustedes pueden observar que más o menos así son las masas patrimoniales, ¿no? De lo que es un balance general. Ustedes fíjense acá, dice balance general ahí arriba. Y de nuevo volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa. Bienes o derechos que tienen un beneficio económico a futuro y se puede gozar de los beneficios económicos que otorga. Entonces, fíjense, un poquito más amplio estamos viendo lo que es un activo. Pasivo es una deuda o un compromiso que se ha adquirido, ¿no? Que ha adquirido una empresa, institución o individuo. Son obligaciones para la empresa. En gestión administrativa, nosotros tenemos que saber qué son los activos, qué son los pasivos y qué es el patrimonio. El patrimonio se llama patrimonio neto, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese patrimonio o se le aumenta las utilidades o se le disminuye las pérdidas. Entonces, si le aumentan las utilidades, quiere decir que estamos ganando, se está patrimonializando, y si son pérdidas, las pérdidas van a reducir tu patrimonio, entonces por eso es neto. Por ende, nosotros estamos descapitalizándonos, despatrimonializándonos, no estamos perdiendo dinero, ¿sí? Entonces, la plata que hemos puesto, supuestamente la estamos perdiendo, por eso se va volviendo un poco negativo. Dice, representa los aportes de los propietarios y accionistas más los resultados no distribuidos. Si es que hubiera utilidad, si no, si hubiera pérdida, está despatrimoniando. Si eso lo volcamos a números, fíjense, es más o menos así. En el activo hay todo esto, ¿no? Normalmente se llama activo circulante, activo fijo, pasivo circulante, pasivo a largo plazo y capital. Entonces ustedes se pueden fijar, tal vez yo puedo marcar, si vale la pena. Miren, hasta acá, está con amarillo, perdón, ¿no? Esta parte de aquí arriba es todo lo que es activo circulante, ¿no? Todo lo que es activo circulante y todo lo que es pasivo circulante. Eso normalmente se llama capital de trabajo o capital neto de trabajo. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el capital neto de trabajo? ¿Nadie se anima? Dicen tal vez lo que... Buenas noches. ¿Qué es el capital de trabajo, saben? ¿Podrá ser la cantidad de recursos con la que cuenta una empresa? ¿Alguien me está hablando? Perdón, no lo estoy escuchando. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí. Licenciado. Sí, ahora sí. Adelante. Decía, ¿puede ser la cantidad de recursos con la que cuenta una empresa? Ya. ¿Qué otra opinión? ¿Alguna otra opinión? A ver, voy a mostrarles acá. Adelante, adelante. ¿Me escucha? Sí. Tal vez es la diferencia entre el pasivo corriente menos el activo corriente.
Exacto, lo que está acá, ¿no? Miren, voy a pintarlo para que ustedes se den cuenta. ¿Dónde está? Es esto, miren, este es el activo corriente o circulante y este es el pasivo circulante. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, ¿por qué es capital de trabajo? Porque es dentro de un año esto se tiene que realizar, ¿ya? Y por eso es circulante, por eso circula en el año, si vale el término. ¿Qué me está diciendo el capital de trabajo? Me dice, yo tengo 96.200 bolivianos, ¿no ve? De derechos, de activos, de plata, de bienes, para pagar 58.200 de obligaciones. Entre ellos tenemos cuentas por pagar, préstamos, sueldos y salarios por pagar, también tiene que decir esto, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tengo 96.200 y tengo que pagar 58.200, me queda algo, ¿no ve? 96 menos 58.200, ¿cuánto es exactamente? A ver, vamos a calcular. $38.000 bolivianos, ¿no? La diferencia. ¿Sí? ¿Saben de dónde salen los 38.000, no ve? Estoy restando a los 96.200 menos 58.200. Yo tengo en este momento dinero, bienes y algo más por 96.000 y tengo obligaciones por 58.000. Esos 38.000 que me sobra, ¿para qué creen que me sirva? Hola, hola. Tal vez como inversión, para que pueda invertir, ya sería como una ganancia, Alice. No, no, no. Definitivamente no. El ejemplo que les estoy dando yo ahorita ya debería darse una pauta, ¿no? Tengo 96.200, pago 58.200, me queda 38.000. ¿Para qué me quedará esos 38.000? ¿Eso sería parte como de flujo de efectivo? No. ¿No? En realidad es, Melanie, con el ejemplo que les he dado, tengo 96, pago 58, tengo 38. Esos 38 me sirven para volver a operar al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente. ¿Me entienden? ¿Qué pasaría, perdón, si yo tuviera 96.200 y debo 96.200? ¿Qué ocurriría? No tuviera con qué invertir para el próximo mes o la próxima semana, o depende cómo se proyecte. La palabra correcta es, no es invertir, es, no tendría con qué operar, ¿no ve? ¿Sí? Yo tengo 96.200 y pago de 96.200, me quedo en cero. Mañana vuelvo a empezar a trabajar y no tengo nada. ¿Se entiende entonces lo que es el capital de trabajo? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, licencia, entiendo. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante entender. ¿Por qué se llama capital de trabajo? Porque con eso voy a trabajar a cada rato, a cada día, ¿no? Y por eso el ejemplo que le estoy dando. Yo tengo 96, debo 58, me queda 38, ¿sí? Con los 38, mañana vuelvo a empezar a trabajar. Es como si yo dijera en este momento, a ver, fíjense, mañana, hoy día he pagado absolutamente todas mis deudas y me queda 38. Mañana viene y alguien me dice me puede vender al crédito, ¿no ves? O a lo mejor dicho, me puede vender al contado. Y yo todavía tengo dinero para poder pagar y comprar mercadería para seguir operando, ¿sí? En el otro ejemplo era que si yo tengo 96 y al otro lado tengo 96,
pago todo, al día siguiente vienen y me ofrecen para venderme algo y les digo, no, lo siento, no puedo comprarles porque no tengo dinero, ¿sí? Entonces, fíjense, una empresa se hace ver mal con los demás si uno dice, no tengo dinero, ¿no ve? Entonces, esa es la función del capital de trabajo. Licen, perdón, Adelante, una adelante. consulta. El hecho de que tengamos un capital neto de trabajo cero, por decirle, ¿se podría considerar como una iliquidez o posible quiebra en esa situación? ¿O cuándo consideramos una empresa en una posible quiebra? Ya, perfecto. Yo tendría que mostrarles otra filmina en este momento para mostrarles lo que es una quiebra. A ver, me voy a salir ya. Ay, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Me voy a salir lo que es una quiebra. Eso es. ¿Se ve mi filmina? Sí, Ya. se ve. Ya. Vamos a hablar de un concepto que es bien importante en una empresa. Se llama quiebra técnica, que no es lo mismo que quiebra. ¿Está claro? O sea, quiebra, así como dicen, ¿no? Vulgarmente, quiebra, es cuando la empresa ya no tiene que funcionar, ya no tiene que trabajar. En cambio, una quiebra técnica es diferente. Fíjense, por si acaso, en el glosario de la ASFI, en Bolivia, ¿no ve? Hay este concepto, dice quiebra técnica, en inglés se dice technical bankruptcy, y dice, la insolvencia en bancarrota significa que los pasivos de una empresa, los pasivos, ¿saben qué son los pasivos? Las obligaciones, ¿no? De una empresa exceden sus activos, las obligaciones exceden los derechos y bienes. Por tanto, el capital de los accionistas es negativo, ¿sí? Más difícil ponerlo en números, es más complicado, ¿no? A ver, entonces veamos un pequeño ejemplo, fíjense, miren, acá estamos hablando, voy a marcar para que ustedes se den cuenta, este sería mi capital de trabajo, miren, ¿se acuerdan? Todo lo que es en el pasivo corriente, activo corriente y pasivo corriente. Miren, yo tengo 20 de plata, de lo que sea, de bienes y derechos, y debo 33. Fíjense, ahí dice bien clarito, cuando los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, existe o se inicia una cesación de pagos. Una cesación de pagos, ¿qué quiere decir? Que voy a pagar 20, ¿no? Y todavía voy a deber 13, ¿no ve? De los 33 que debo, pago 20 y todavía debo 13. Entonces eso se llama insolvencia técnica. ¿Ya? La insolvencia técnica forma parte de lo que es una quiebra técnica. Pero ojo, que quede bien claro, ¿no? La quiebra técnica no es lo mismo que una quiebra total. ¿Ya? Entonces, este es un balance general, miren, acá está el balance general, donde en algún momento les he dicho que siempre tiene que cumplir la partida doble. Los 100 que existen acá abajo, tienen que haber los 100 en el otro lado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Repito, la quiebra técnica no es lo mismo que la quiebra total, ¿ya? En este caso, fíjense, hay una insolvencia técnica porque tengo solamente 20 para trabajar y debo 33. Pago los 20 y todavía debo 13. Al día siguiente, ¿cómo empiezo a trabajar? Tendría que conseguir dinero para poder pagar primero, ¿o no? No para seguir operando. Entonces, esa es una particularidad de lo que estamos hablando, de lo que es una quiebra técnica. Dicen, entonces, dice que afecta al capital de los socios. En todo caso, allí dice que el capital ahorita, para que nos dé la doble partida, está a 66 con 67.
En realidad tendría que haber sido más los 13,33, por decirle, el capital era 80. Como tenemos un negativo 13,33, ha ido a restar técnicamente el capital. No todavía. Todavía. Simplemente ahorita tenemos 33, tengo 20, he pagado, me quedan 13. ¿Ya? Acá abajo es el capital que hemos puesto nosotros, la plata que hemos puesto para que funcione el negocio. Sin embargo, esta característica que acabo de marcar, ¿no ve? Los activos corrientes son menores que los pasivos corrientes, es una cesación de pago. Una cesación de pago se llama insolvencia técnica, y la insolvencia técnica es parte de la quiebra técnica, pero no es una quiebra. Ya. Ahora, fíjense acá. Ahora, ¿cómo está el capital trabajo acá? Fíjense. ¿Qué opinan? Acá estamos hablando del capital de trabajo. ¿Estamos bien o estamos mal? Ahí estaría bien, porque el activo es mayor que el pasivo. Exactamente. Tengo 30, debo 25, pago los 25 y todavía tengo 5 para seguir trabajando, ¿o no? ¿Sí? Listen, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué no se lo catalogaría como inversión, sino como para seguir operando? ¿Por qué esa diferencia? Porque todo esto que está marcado en rojito dice que es el activo corriente y el pasivo corriente se liquida en menos de un año. ¿Ya? Y cuando se liquida en menos de un año, estamos hablando del capital de trabajo. Sin embargo, fíjense acá abajo, acá hay un activo fijo. Esa sí es una inversión, y eso no se liquida en un año, se liquida en varios años. ¿Está bien lo que he respondido, Stephanie? Hola, Stephanie. Sí, listo, lo que pasa es que se me cortó la tablet, se me enloqueció. Sí, me quedó claro, gracias. Ya. Entonces, fíjense ahora, acá igual ahora dice, miren, acá hay una pérdida del 50% del capital. Miren, ¿cuánto es el 50% del capital? De 150, el 50% es 75. Hemos perdido 75. En otras palabras, fíjense, el dueño ha puesto 150 bolivianos para que funcione el negocio, pero como no ha ido ganando, ha ido perdiendo y está, miren, ha llegado al 75, menos 75. Entonces, fíjense, mientras no pase ese 50%, se llama quiebra técnica todavía. ¿Cuándo va a ser quiebra total? Acá voy a marcar, a ver, voy a escribir, ¿ya? Quiebra total. ¿Cuándo va a ser quiebra total? Fíjense. Cuando la pérdida supere el 50%. Entonces, fíjense, para que sea quiebra total, ¿cuánto tendría que decir aquí en vez de 75? 0. No. ¿Cuánto tendría que decir en vez de 75? Una pérdida de 100 puede ser menos 100 o menos 150. Fíjense, bien cabalito, menos 76, más de 75, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, fíjense, si tuviera yo acá 76, pasaría del 50% del capital, y ahí se convierte, ¿qué? En quiebra total. ¿Está claro? Mientras no pase ese 50%, estamos en quiebra técnica. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, la empresa ha puesto bastante dinero, pero en vez de ganar, ¿qué ha ocurrido? Hemos empezado a perder, hasta llegar al 50%. Entonces, hasta ahí seguimos en quiebra técnica. Pasa 76, menos 76, y la pérdida es más del 50% del capital. Sería 51%, si vale el término. Entonces, deja de ser quiebra técnica y se convierte en quiebra total. ¿Qué quiere decir quiebra total? Que ya la empresa no debe seguir operando y que debe pagar todas sus deudas. En este caso, fíjense sus deudas, ¿cuánto sería? Los 25, ¿no ve? 25, ¿no ve? Entonces, paga los 25, le queda 5, ¿no ve? 5 le va a quedar,
y ya tendría que cerrar totalmente. Esos 5 que le quedan, más los 70 que tiene como activo fijo, fíjense, serían justo los 75 que le sobra en el capital, porque lo demás ha sido pérdida. Entonces, este activo más los 5 de ahí arriba, el dueño se lo lleva a su casa, ya no funciona. ¿Se entiende? Sí. Una pregunta, licenciado. ¿De la quiebra Adelante. técnica todavía podríamos hacer, establecer alguna estrategia para recuperarse la empresa? Exactamente, exactamente. Mientras estemos en quiebra técnica, podemos seguir pataleando, como dicen, ¿no? ¿Está bien? Ya. Licenciado, dentro Adelante. de esa estrategia, afectaríamos al activo fijo haciendo un revalúo, algo así. No. Estrategia de seguir primero sería, pues, vender más, ¿o no? Lo primero sería vender más. ¿No ve? ¿O no? A ver, ¿qué otra idea tienen ustedes? En primer lugar, creo que se tendría que evidenciar o se tendría que verificar la efectividad, la eficiencia que tienen en el uso de los activos fijos respecto a la rentabilidad que se está obteniendo. Entonces, si es que efectivamente no están siendo del todo eficientes, tal vez sí podría ir, la estrategia podría ser, estar dirigida un poquito por lo que comentaba Melanie, que ya sería una liquidación de parcial, digamos, de algunos activos fijos que no estén directamente relacionados o si estén directamente relacionados con el proceso productivo. Posterior a eso se tiene, un segundo paso, tal vez hacer el análisis de precisamente los compromisos que tiene la empresa, ¿no? Las tasas de interés, los niveles de tasas de interés y todo lo que devenga. O sea, creo que en realidad la estrategia que se vaya a definir va a devenir de un análisis a detalle y, bueno, ya de unos ratios, ¿no? Revisión de algunos ratios que se puedan ir estableciendo en función a la información del balance general y también del estado de resultados. Exactamente. Entonces, fíjense, bien lo ha dicho Carla, ¿no? Habría que analizar N cosas, pero en pocas palabras, o sea, así en términos, digamos, empresariales, en términos de gestión administrativa, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo primero es, si queremos salir de este problema, es vender más. Si vendo más, se supone que voy a empezar a tener un poco de ganancia. Y esa ganancia va a ir haciendo que este menos 75 vaya bajando. ¿Me entienden? Si, por ejemplo, yo he ganado 5 pesos en el año, acá va a pasar y ya no va a ser menos 75, sino va a ser menos 70. Entonces, estoy saliendo de ese problema en el cual me encontraba. Ahora, para vender más, se tienen que obviamente utilizar otro tipo de estrategias. Buscar. Dicen, por eso es que en casos así yo creo que es donde ocurren los despidos, ¿no? Exactamente. Sí. Cuando no estoy empezando a ganar, ¿no? Y estoy empezando a perder y me lo estoy comiendo todo el capital, empiezo a botar gente porque ya no puedo pagarle sus sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que estábamos hablando, ¿no? La primera estrategia sería vender. Si vendo más, probablemente tenga una ganancia. Si tengo una ganancia, este capital que está en menos 75 va a ir reduciendo, menos 70, ¿no? Por tanto, el porcentaje va a ser, no sé, 48%. ¿Me entienden? Sí, para poder vender más, ahí tengo que establecer otro tipo de estrategias. ¿Qué sé yo? Me voy a inventar, vender nuevos productos, eliminar un producto que no se vende, eliminar un producto que se produce pero que no se está, que digamos es muy poco lo que se vende, implementar una serie de, no sé, pues de nuevas líneas de productos. Otra estrategia sería, no sé, reducir personal, ¿no? Si tengo préstamos bancarios, refinanciarlos a una tasa más baja, más barata, para que mi costo financiero sea más bajo. Por ende, si es más bajo, en el estado de resultados voy a mandar costo financiero menos, por tanto voy a tener posibilidad de generar un poco de utilidad. Entonces, fíjense, de una sola palabra, ¿no? De una sola estrategia que se llama vender más, bien, empiezan a nacer varias ideas. Para vender más, también puedo decir, señores, si me vienen a comprar por mayor cantidad, les voy a ofrecer un descuento.
señores, si me compran al contado, les voy a dar un descuento. ¿Me entienden? Si quieren, les vendo al crédito, pero les va a costar con una tasa de interés un poco más. ¿Me entienden? Entonces, esa sería la estrategia de vender más. Ahora, fíjense, voy a borrar esto. Acá. Dice, normalmente finanzas dice, ¿hasta cuánto debemos prestarnos o endeudarnos? Fíjense. Acá, miren, yo tengo en el activo corriente 40 y debo 33. Pago los 33 y me queda todavía 7 para seguir operando. Entonces, estoy bien. ¿No ve? Ahora, ¿qué me dice? ¿Hasta cuánto debemos prestarnos o endeudarnos? Fíjense acá. Dice, me puedo prestar o endeudar hasta el 33.33 del total del pasivo y capital. En otras palabras, de 100, ¿no ve? Me puedo prestar hasta 33. Eso dice la teoría. En la realidad puede ser diferente, ¿no? ¿Entiende esta parte? ¿Sí? Sí, listo. Perfecto. O también te dice, me puedo endeudar hasta el 50% del capital. Fíjense, 33 es el 50% de 66. ¿Sí? Entonces, por ambos lados puedo ir 33 en relación al 100 o 33 en relación al capital. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre en una empresa comercial. Pero fíjense ahora, ¿qué pasa en un banco? En un banco es totalmente diferente. Miren, voy a escribir acá. ¿Dónde está? Miren. En un banco es acá 80 y acá abajo es 20. ¿Sí? En otras palabras, el patrimonio de un banco es mucho menor de lo que él debe. Entonces, fíjense, la teoría con un banco la estamos mandando a otro lado, ¿no? La teoría dice que hasta el 33 te puedes endeudar, pero en un banco, fíjense, hasta el 80 te puedes endeudar. Tal vez más, tal vez menos. ¿Cuál es la diferencia entre un banco y una empresa normal? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué el banco puede endeudarse más que cualquier otra empresa? Hola, hola. Que da créditos con el dinero de otra gente, de Exacto. terceros. La gente que me deja su dinero, yo banco, ¿no ve? Voy a cambiar de color para que se entienda mejor. Miren. Yo como banco, al que viene a depositarme plata, ¿no ve? Le voy a pagar 1%. ¿Sí? Sin embargo, al que le voy a prestar, le voy a cobrar 25%. Entonces, fíjense, hay una ganancia abismal, ¿no? Yo le pago al que me deposita 1% y yo hago un préstamo al 25%. En otras palabras, la diferencia sería 24% a mi favor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el balance, el banco, en su estado de resultados tiene harta ganancia. Aquí tiene harta ganancia en el estado de, en el estado de resultados. Por eso que se puede dar el lujo de ¿qué? De deber tanto con tan poco patrimonio. Entonces rompe los esquemas, ¿no? Porque está trabajando con dinero ajeno y lo presta a un precio mucho más alto, etcétera, etcétera. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces esa sería la explicación de hace rato que estábamos viendo acá. Con esa... Nos hemos salido del tema, nos hemos ido a finanzas, pero bueno, no importa, ¿no? Fíjense acá. Ahora, con esos criterios, miren, con esos criterios, ¿cómo estaremos en esta empresa? Primero tenemos capital del trabajo. Sí, ¿no ve? Porque tengo 96 y debo 58, me queda 38. Después, ¿estoy en quiebra técnica? ¿Estoy con insolvencia o cesación de pagos? No. ¿No ve? Exacto. Ahora, ¿estoy en quiebra?
No. No, ¿por qué? Porque ¿qué me dice la teoría? De este capital de 100,000, yo tendría que tener menos 51,000 para estar en quiebra, ¿no? O 50,000 para estar en quiebra técnica y menos 51,000 para estar en quiebra total. En este caso no hay nada negativo, más bien todo es positivo. Se ha ido generando utilidades por 58,000. Entonces, no estoy en quiebra técnica, no estoy en cesación de pagos y mi capital de trabajo me está permitiendo trabajar normalmente. Entonces, esta pequeña lección de lo que es activos, pasivos y patrimonio me está mostrando qué es el capital neto de trabajo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, licenciado, buenas noches. Hola, Daniel. Una duda, así como el capital neto de trabajo van los pasivos, también al día siguiente, como explicó, también se generan activos, ¿no es cierto? O sea, también hay ingresos. Exactamente. Entonces eso va a acumularse para, obviamente, hacer el TAS con TAS, y así Sí. a diario, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, eso era, gracias. Sí, en otras palabras, lo que me está diciendo, yo tengo 96, pago 58, me queda 38. Al día siguiente es muy probable que pueda vender, ¿no ve? Me entre más platita y también pueda algo por pagar. Entonces, va a ser dinámico constantemente eso, ¿no? Va a ir girando a cada día que empecemos a trabajar. Ahora, obviamente le decimos cada día, puede ser cada semana, cada mes, no sé. Depende de la planificación que hayamos hecho para el capital de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Nada, ¿no ve? Estoy entendiendo que todo se ha entendido. Ya. Ahora, parte de aprender lo que es ese balance general, nosotros tenemos que saber lo que, fíjense acá, ¿qué dice? Reglas del cargo y del abono. Miren acá. ¿Qué es un cargo? Dice, es un aumento en una cuenta de activo o egreso, o disminución en una cuenta de pasivo o ingreso o de capital. Entonces, miren, cargo, abono. El abono va a ser todo lo contrario que dice ahí arriba, ¿no ve? Si dice aumento en una cuenta de activo o egreso, ahí abajo, ¿cómo será? ¿Cómo sería ahí abajo? La disminución. Disminución del activo. Del activo o del Egreso. egreso. Y fíjense ahora, decía o disminución en una cuenta de pasivo. ¿Cómo sería ahí abajo? O incremento del pasivo. Exactamente, o incremento del pasivo o ingreso o de capital. ¿No ve? Entonces fíjense, eso es. Una disminución en la cuenta del activo o egreso, lo contrario de arriba, o un aumento en la cuenta del pasivo, ingreso o capital. Entonces, ¿dónde se ve eso? Se ve normalmente en un mayor, en una cuenta. Si ustedes ven, fíjense, los cargos siempre van al lado, ¿a qué lado le dicen ustedes? Izquierdo, ¿no ve? Acá. ¿Está bien? Sí. Y los abonos van al lado derecho. ¿Sí? Pero ojo, todos los cargos, ¿no? Pueden ser, fíjense, aumentos de activo o egreso, ¿no ve? O puede ser ¿qué? Una disminución de una cuenta de activo o egreso. No, perdón, abono es aquí al otro lado. O puede ser un aumento de una cuenta de pasivo o de ingreso. Entonces, fíjense, cada uno va a tener su ladito donde nosotros tenemos que entender esos números que nos muestran los estados financieros. Cargos que están en este lado y abonos en este otro lado. A ver, para que se entienda un poco mejor. Fíjense, el cargo va ahí y el abono va ahí. ¿Sí? ¿De qué cuentas? Fíjense, puede ser de los activos, de los egresos, de los pasivos, de los ingresos o del capital. Va a depender en qué lado están para que sea cargo o para que sea abono. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que aprender contabilidad, tenemos que saber de qué se tratan los estados financieros. Nosotros como ¿cómo se dice? Pues gestores de la administración, tenemos que entender qué significa esto. Si no entendemos esto,
Nos pueden estar tomando el pelo, podemos estar tomando decisiones malas, equivocadas, que van a hacer perder dinero a la empresa. ¿Y se acuerdan cómo era en todo lado decía que era? Aumentar el valor de la empresa. Fíjense, al cargo también se le puede llamar, normalmente se llama debe, débito, deudor, entra. Y al abono también se le puede llamar, fíjense, haber, crédito, acreedor o sale. Y aquí están, fíjense, normalmente en un asiento contable está el debe y el haber. Fíjense, debe, ¿no? 30,000 dice en inventario de mercaderías. No sé si ustedes logran entender la parte de por qué está yendo al debe. ¿Saben? Porque hay un incremento en un activo que sería inventarios. Exactamente, esa es la respuesta. Ahora fíjense otro. Caja. ¿Por qué está yendo al haber? Está saliendo efectivo. Está saliendo. ¿Qué sería acá? Fíjense, disminución de una cuenta de activo. Cuando disminuye una cuenta de activo, ¿dónde va? Al haber. ¿Está bien? Y por ejemplo, miren las letras por pagar, lo mismo. Las letras, todo lo que es por pagar, saben que es una obligación. Dice, ¿por qué va al haber las obligaciones? Miren, porque dice, es un aumento en una cuenta del pasivo. Yo no debía nada a nadie, ahora debo algo. Entonces, antes no debía nada, era 0, ahora debo 24,000, ahora es 0 a 24,000, ha habido un aumento. Por eso, esta cuenta del pasivo está yendo al haber. Y cumplen, obviamente, en un asiento contable, lo que es la partida doble. En ambos lados tiene que haber la misma cantidad. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Y ahí fíjense, esa T que está ahí, un rojito, igual se puede ver en un asiento contable. Y al final, siempre vamos a ver los estados financieros con esa estructura. ¿Ya? Dice, fíjense, ley del aumento de las cuentas. Cuando un activo aumenta, ¿a dónde va? Al debe. Cuando un activo disminuye, ¿a dónde va? Al haber. ¿Sí? Lo propio ocurre cuando un pasivo disminuye, ¿dónde va? Al debe. Y cuando un pasivo aumenta, va al haber. Esta mañana, ¿sabes? Hola, no sé quién está hablando. Lo propio ocurre con el capital. Si disminuyera, va a ir al debe, y si aumentara, va a ir al haber. Los egresos igual, fíjense, si aumentan los egresos, ¿dónde va? Al debe. Exactamente. Y si disminuyeran, ¿dónde iría? Al haber. Exacto. Y los ingresos, fíjense, si un ingreso disminuye, va al debe, y si un ingreso aumenta, ¿a dónde va? Al haber. Entonces, esa es la ley del movimiento de las cuentas que los contadores utilizan, primero, para hacer sus registros contables. Segundo, para entender, ¿no? Los saldos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, un activo siempre tiene un saldo deudor. ¿Por qué? Porque está en el debe, ¿no? ¿Me entienden? ¿Se entiende? En cambio, un pasivo siempre va a tener un saldo acreedor, el patrimonio lo mismo, el capital, los ingresos va a tener deudor y los ingresos acreedor. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya saben, si no preguntan ustedes, yo puedo preguntar, ¿no ve? ¿Se está entendiendo todo? Gustavo. ¿Se está entendiendo? Sí, Licen, correcto. Perfecto. Gracias por responder. Y entonces, fíjense ahora.
Esta ley del momento de las cuentas, esto ya es para un contador, que ustedes no lo son ni lo van a hacer. Sin embargo, tienen que más o menos tener una idea de cómo funciona la hermenéutica de un registro contable. Miren, caja aparece una cuenta, ¿no ve? Caja, miren, ¿no? Caja es una cuenta de activo. Caja, ¿por qué es una cuenta de activo? ¿Saben o no? Porque ahí está ingresando el dinero, ¿no? Ya, no, pero ¿por qué es activo? Es la pregunta, no por qué está entrando, o qué está ocurriendo. Porque se puede disponer del dinero. Lo que pasa es que el dinero que tenemos en caja es nuestro, ¿no ve? Y es todo lo que yo poseo, ¿no ve? O todo lo que tengo, ¿se acuerdan o no? Un activo. Entonces, en caja, si tengo dinero, es un activo. A ver, fíjense ahora, yo antes en caja no tenía nada y ahora ha ingresado por algún motivo 4,000. Entonces, de 0 a 4,000, ¿qué ha ocurrido? Miren, ha habido un incremento. Y ahí me pregunto, activo que aumenta, ¿dónde va? Al debe. Según esa ley del movimiento de las cuentas hace rato, ¿no ve? Así se maneja la contabilidad para hacer registros contables. Vuelvo a repetir, ustedes no tienen que aprender eso porque no están aprendiendo contabilidad. Están aprendiendo gestión administrativa. Sin embargo, parte de la gestión administrativa es entender por qué un activo aumenta, por qué un activo disminuye, por qué un pasivo aumenta, por qué, etcétera, etcétera. Y lo que estamos pretendiendo con esto acá es mostrar eso. ¿Por qué los activos aumentan? Porque antes era 0, ahora es 4,000, ha habido un incremento. Por eso va al debe. Miren. Ahora. Ya saben que es lo mismo que hace rato hemos visto y obviamente activo que aumenta, ¿dónde va? Al debe, al lado izquierdo. Ya. Ahora fíjense, ¿qué pasa si sale de la caja dinero? Miren, ya sabemos que caja o dinero es un activo, es un derecho que poseo yo. ¿Qué pasa si tenía, antes cuánto tenía? 4,000, era 0, ahora tengo 4,000. Tengo 4,000 y ahora sale dinero, 2,000. ¿Cuánto tengo? Los 2,000. Exacto. De 4,000 a 2,000, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Una disminución. Exacto. Entonces, fíjense, activo que disminuye, ¿dónde va según esta ley del momento de los cuentos? Fíjense. Al haber. Exactamente, al haber, ¿no ve? Miren, al haber, por ende, va ahí. Ya. Ahora, esto que estamos viendo, si bien lo utilizan los contadores para hacer registros contables, también los gerentes tienen que saber qué es lo que está ocurriendo en la empresa, por qué está yendo al debe y por qué está yendo al haber. ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿Todos están entendiendo esto? Perfecto. Veamos un ejemplo, otro ejemplo. Miren, cuentas por pagar. A ver, ¿qué son las cuentas por pagar? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan? Las obligaciones. Obligaciones. Obligaciones, las obligaciones son pasivos, ¿no ve? Entonces, fíjense, una cuenta por pagar es un pasivo. Antes, el pasivo, antes de que ocurra esto, era 0. Miren, yo no tenía ninguna obligación, pero de pronto debo algo. ¿Cuánto? 3,000. Entonces, fíjense qué ha ocurrido con este pasivo. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentado. Aumentado. Fíjense, ha aumentado. Y según esta ley del movimiento de las cuentas, el pasivo que aumenta, ¿dónde va? Al haber. Exacto, miren, al haber, y me muestra con su circulito dónde tiene que ir. Ahora, sigamos. Esas cuentas por pagar que hace rato eran 3,000, ¿no ve? Antes no tenía deudas. De pronto ha venido algo, he comprado al crédito y debo 3,000. ¿Qué ocurre? Miren, si pago de esas deudas que tenía, que he contraído hoy día, pago 1,500. Primera pregunta, ¿qué ha ocurrido con el pasivo? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Disminuido. Disminuido. Exactamente. Pasivo que disminuye, ¿dónde va? Al debe.
Exactamente, ¿no? Miren, pasivo que disminuye va al debe. Miren, pasivo que disminuye va al debe. Ahora, fíjense ahora acá. Ahora aquí viene una luz pagada. ¿Ya? ¿Qué creen que sea la luz pagada? Un activo, un pasivo, un gasto, un ingreso, capital, un egreso. Un gasto, Lisa. Exacto, un gasto. Un egreso normalmente se llama, ¿no ve? Los gastos normalmente son egresos. Y se acuerdan que decíamos, ¿cuándo es un egreso? Cuando pago y nunca más vuelvo a ver. O sea, ustedes pagan la luz, ¿no ve? Esa platita que pagan por la luz y nunca más vuelven a ver, ¿o no? ¿O alguna vez les han venido a devolver los de Electropaz algo? Nunca, ¿no ve? Ya. Entonces, fíjense, la luz antes era 0. Pero como ya he recibido la luz, la electricidad para poder iluminar mi casa, ¿no ve? Ahora es 400. ¿Qué ha ocurrido con este egreso? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentado. Exacto. De 0 a 400 ha aumentado. Un egreso que aumenta, ¿dónde va? Tiene que ir al debe ahí. Al debe. Exactamente, miren. Egreso que aumenta va al debe, o lo que está acá abajo, ¿no? En la ley de cuentas, egreso que aumenta va a este ladito. Sigamos. Las ventas. Fíjense, las ventas antes. Está bien. Las ventas, ¿qué son? Son ingresos, ¿no? Antes, fíjense, yo no tenía nada de ventas, no he vendido absolutamente nada, por tanto era 0, ¿o no? Pero justo viene alguien y vendo algo, vendo una cantidad de 2.500. Un ingreso que estaba en 0 y ahora es 2.500, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentado. Exactamente. Ingreso que aumenta, ¿dónde va? A ver. Exactamente, miren, al haber. Ingreso que aumenta, ¿dónde va? Al haber. Sigamos. Ah, no, ya no sigamos. ¿Se ha entendido entonces para qué sirve esta ley del movimiento de las cuentas? Todos, absolutamente todos han entendido. Sí. ¿Alguien no ha entendido? ¿Alguien le puede ayudar a hacer un ejemplo más para que entienda mejor? ¿O se entendió muy bien todo? Se entendió, Lice. Perfecto. Por mi parte. Sí, gracias. Mucho mejor. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, todas las cuentas de ese estado financiero, de ese balance general, de ese estado de resultados, van a cumplir con esta ley del movimiento de las cuentas. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué es una cuenta? La cuenta, dice, las transacciones de negocios se clasifican en grupos de partidas similares llamadas cuentas. La cuenta es el lugar donde se anotan los aumentos o disminuciones que hace rato hemos visto de cada partida provocados por una transacción. Se denomina también cuenta de mayor. Entonces, fíjense, si mi cuenta es caja, ¿no ve? O cuentas por pagar, ¿qué va a ocurrir? Todas las cuentas por pagar tienen que registrarse en ese mayor. Todas las entradas y salidas de dinero, ¿dónde tienen que registrarse? En la cuenta de caja. Si pago luz a cada rato, ¿no ve? Cada mes, si vale el término, ¿dónde tienen que estar? ¿En qué mayor tienen que estar? En el mayor de energía eléctrica. Exactamente, Wendy. Perfecto. Ahora, ¿cómo funciona? Miren, como se vio la ecuación contable está compuesta de ¿qué? Miren, de activo es igual a pasivo más capital. Siempre tiene que cumplir la partida doble. Entonces, todo lo que hay aquí, miren, en el activo,
todo lo que se mueva en el activo va a ser igual a ¿qué? A lo que esté en el pasivo, lo que se mueva en el pasivo, más lo que se mueva en el capital. Lo propio ocurre con el estado de resultados. Acá vamos a ver los ingresos que tiene la empresa menos los gastos, siempre va a ser una utilidad, siempre y cuando los ingresos superen a los gastos. Va a ser una utilidad. ¿Qué ocurre si los gastos superan a los ingresos? Pérdida. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense, los mayores, lo mismo va a ocurrir, miren, lo que se mueva en los ingresos, en el debe y el haber, va a ser menos lo que se mueva en los gastos, en el debe y el haber, va a dar un resultado, o una utilidad, o una pérdida. Ahora, fíjense, ¿qué es el saldo de la cuenta? Miren, el saldo de la cuenta dice, para obtenerlo, se suman los totales llamados movimiento deudor para el debe y movimiento acreedor para el haber. Entonces, fíjense, voy a sumar. El movimiento deudor sería este, miren, ese. Y el movimiento acreedor, ¿cuál sería? Ese otro. Lo sumo. Sumo 15 más 6 más 3, 24,000. 5 más 4 más 200 más 400 más 10 sería 19,600. La pregunta sería, ¿cuánto es el saldo? Acá está, fíjense, está acá descrito. Dice, la diferencia entre el total de cargos y el total de abonos, o lo que llamamos la diferencia entre el total del debe y el total del haber, es el saldo. Entonces, ustedes me pueden decir ya, ¿cuál es el saldo de esta cuenta caja? $4,400. Exactamente. ¿En qué ladito? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Exactamente. ¿No ve? Entonces, miren, total cargos, total abonos, ¿no ve? El saldo, dice, la columna con importe más alto, que sería 24,000, determina si el saldo es deudor o acreedor. A ver. Entonces, en este caso, ¿cuál es la columna con importe más alto? Y hemos visto que es 24,000. Por tanto, el saldo, ¿no? La respuesta con importe más alto es la del debe. Por lo tanto, su saldo es deudor y la diferencia 4,400. ¿Alguna pregunta hasta acá? En este caso, licenciado, la empresa tiene una deuda, o sea, no es a favor, ¿no? Está con deuda. No. A ver, cuando nosotros hablamos de caja, estamos hablando del dinero, del efectivo, Daniel. ¿No ve? ¿No ve? Si dijera cuentas por cobrar, ¿no ve? Y obviamente un lado sería mayor que el otro, probablemente habría una deuda. Pero esta cuenta no es de cuentas por pagar. Es una cuenta de caja. Es un bien que yo poseo. Yo poseo el dinero. Es un derecho que tengo. Por tanto, es un activo. ¿No ve? Entonces, tengo plata 4,400. ¿Está bien, Daniel? Sí, entendido. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Veamos ahora, fíjense lo que Daniel estaba diciendo hace rato. ¿Ya? En este caso, fíjense, cuentas por pagar, ¿qué vendría a ser? Un activo, un pasivo, patrimonio, un egreso o un ingreso. Pasivo. Todo lo que es por pagar siempre va a ser un pasivo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el saldo de la cuenta para obtenerlo, bueno, volvemos a repetir el mismo concepto de hace rato. Para obtenerlo, se suman los totales llamados movimiento deudor para el debe y movimiento acreedor para el haber. Los sumamos. Aquí está. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí. Yo tengo en el debe 14,000 y en el haber tengo 29,600. La diferencia entre el total de cargos y el total de abonos es el saldo.
O sea, total cargos, total abonos. El saldo, dice, la columna con importe más alto determina si el saldo es deudor, debe o acreedor. A ver, en este caso, ¿cuál es el más alto? El haber. Exacto, 29.600. ¿No? Y por ende, su saldo, ¿cuál va a ser? Acreedor o haber, ¿no ve? ¿Estamos? Ya hemos respondido cuál es la columna con importe más alto. ¿Está bien? Respuesta, la columna con importe más alto es la del haber. Por lo tanto, su saldo es acreedor. Y en este caso, ¿cuánto todavía debemos, Daniel? 5.400. Perdón, 15.600. Sí, 15.600, ¿no ve? 29.600 menos 14.000 sería 15.600. Todavía tengo por pagar, ¿cuánto? 15.600. ¿Está bien? Dicen, y si haya sido mayor en el debe, ¿eso quiere decir que he pagado por adelantado o cómo sería? No. En realidad, en la vida real, nunca debería ocurrir eso, ¿no, Stephanie? Nunca debería ser el debe mayor que el haber en un pasivo. Porque daría a entender que yo he pagado más de lo que, ¿qué? Stephanie. Por eso fue que le pregunté si es que tal vez pagó algo por adelantado, no sé, tal vez si podría No darse ese siempre por escenario. adelantado, no siempre por adelantado, Stephanie. Por eso te pregunto, si yo tuviera más en el debe que en el haber, ¿qué estaría ocurriendo? Que he pagado más de lo que Que debía. más de lo que yo debía, ¿no ve? ¿Sí? Sí. En cambio, fíjate, si yo he pagado más de lo del ¿qué dijiste? Si he pagado de más, ¿sería qué has dicho? Perdón. Stephanie. ¿Cómo se ha pagado? Que se Sí he pagado he tal vez algo por adelantado. ¿No ve? Ahora, fíjate, el concepto varía totalmente, es totalmente diferente. Si tú has pagado por adelantado, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Un activo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en sí está saliendo efectivo de mi caja. Ya. Estamos adelantando, no sé, un servicio, una compra de un bien. Ya. Seguí, Diego. Bueno, sí, en general sería eso, ¿no? O sea, Ya, está pero saliendo dinero. el concepto no es que haya salido dinero, sino tú estás pagando por adelantado. Sería Si como tú pagas, una inversión. no siempre una inversión, Jiménez. Si tú pagas por adelantado, ¿tienes el derecho o no? ¿Sí? Si tú pagas por adelantado, tienes un derecho. Al ser un derecho, ¿qué es? ¿Activo o pasivo? Activo. Exactamente. Entonces, Stephanie, ¿he respondido lo que me querías preguntar? Sí, dicen gracias. ¿No ve? Entonces, fíjate, si yo pagara por adelantado, no es que he pagado de más, sino que estoy teniendo un derecho. A ver, un ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de pagado por adelantado? Bueno, quizá los Sueldos y abonos salarios, ¿no? del club, digamos, de un club Bolívar, por ejemplo, que paga por adelantado para ir a los Ya. partidos. ¿Puede ser? Perfecto. Perfecto, Daniel. Está muy bien el ejemplo. Pero lo normal que ocurre digamos, ustedes viven en alquiler. ¿No ve? ¿Ya? Ustedes viven en un alquiler y han pagado el mes de julio. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un derecho, ¿sí o no? ¿Por qué tienen un derecho?
Porque si viene el dueño y me dice, señor, váyase de aquí un ratito, le he pagado todo julio, tengo el derecho de estar en esta habitación, en esta oficina, en esta, no sé, en este piso, hasta el final de julio, porque le he pagado por adelantado. Tengo el derecho hasta fin de mes. Llega a fin de mes, fíjense, llega a fin de mes, eso que era un derecho, ¿en qué se convierte? Una obligación. Ya no obligación, pues ya no. Obligación sería algo por pagar, ¿no? Ya has pagado tú por adelantado. Ha pasado el mes y se convierte ¿en qué? Ese derecho que tú tenías. ¿No? Fíjense. Exacto. Ya ha pasado el mes, para mí era antes un derecho, pero como ya ha pasado el mes, se convierte en un gasto. ¿Me entienden? Llega el 31 de julio, ya no tengo ningún derecho, ¿o no? Ya no le puedo decir al dueño, tengo el derecho de quedarme. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a quedar si no me has pagado? Ah, bueno, tienes razón. Entonces, ese derecho se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque ya lo he consumido. ¿Voy a volver a ver a esa plata que le he pagado al dueño? No, ¿no ven? ¿Se acuerdan el concepto de lo que es un gasto? Todo lo que voy a pagar y nunca más lo voy a volver a ver sería un gasto. ¿Estamos? En cambio, hace rato, como dabas un anticipo, pagabas por adelantado, no lo ves el dinero, pero ¿qué? Tienes el derecho sobre algo. ¿Sí? Yo tengo el derecho de quedarme en esta habitación hasta fin de mes. Por eso es un activo. ¿Alguna otra pregunta? Listen, perdona, y me queda la duda con el tema de las ventas, en el tema de los... María Eugenia, en el tema de las ventas has dicho, pero después se te ha cortado el micrófono, no sé. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Ya, es en el tema de los movimientos de las cuentas, con el ejemplo de la venta. Al tener una venta, hemos dicho que es un aumento en el ingreso que iría al haber. Sí. Ahora, esta venta generaría que vaya a reducir a mi inventario, que forma parte de mi activo. Ya. En el valor del inventario está un valor inicial al cual yo he adquirido la mercadería, que digamos que es 10. Cuando yo lo voy a vender, no voy a tener 10, voy a tener 15. Exactamente. Entonces, estos 15 va a ir al haber. Para que me iguale o se cumpla la doble partida, los 5, que es por utilidad, tendría que ir obligadamente al activo. Eso dentro del movimiento de las cuentas, ¿cómo sería? Porque esta utilidad sería un ingreso. Y el aumento en todo ingreso iría al haber, pero no me cumpliría ahí la doble partida. Ya, ¿O estoy haciendo mal el análisis? No estás haciendo mal, está bien todo lo que has analizado, pero obviamente estás pensando como persona que no es de la área contable, ¿no ves? Sí, correcto. Exacto. Entonces, como no somos del área contable, entonces es un poco más complicado entender, por eso estamos entendiendo esto de los números, ¿no? A ver, voy a tratar de escribir lo que nos ha dicho mi compañera, ¿ya? No. Esto. Fíjense, mi compañera María Eugenia dice, yo he vendido, dice, ¿no? Ventas. Ya que complicado es escribir con el mouse. 15 pesos o no. ¿Sí o no? Sí, está bien. Para cumplir la partida doble, ¿esta plata dónde ha entrado? A los ingresos. No. Sería ¿La plata dónde ha entrado? a caja. Eso. Caja, entonces, ¿no? Caja. ¿Cuánto? 15 bolivianos. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿ya estoy cumpliendo la partida doble, sí o no?
Ah, ya, en el tema de caja más tendríamos que registrar. Exacto. Yo he recibido, antes no tenía nada en caja, ahora tengo 15. ¿Por qué? Porque he vendido 15. Entonces, Y en el tema del debe. inventario, Ahorita vamos a ver. Esto va al debe y esto va al haber. Ahora vamos a hacer. Lucy, tu micrófono, por favor, está muy fuerte. Mil disculpas. Ahora lo que dice nuestra compañera, dice, ¿y el inventario? Dice, ¿no ve? Entonces, fíjense, voy a hacer el inventario. Se supone que lo que he comprado en 10 lo estoy vendiendo en 15, ¿no ve? sí, Ya, María Eugenia. Entonces, fíjate, el inventario, ¿tenía yo antes el inventario en el debe o no? Cuando ha ingresado estaba en el debe. Y ahora que está saliendo, ¿dónde tendría que ir? tendría que ir al haber. Eso, inventario, miren, inventario, perdón, mi inventario es un desastre. ¿Cuánto sería? 10 o no. ¿Sí? Ya, Y para cumplir la partida doble, se llama una cuenta que se llama costo de ventas. ah, ya. ¿Cuánto? 10. ¿Sí? Ok, Entonces, estoy volviendo a cumplir la partida doble. Y la diferencia, fíjate, entre mis ventas, que es un ingreso, ¿no ve? Y mis gastos, que es el costo de ventas, ¿no ve? ¿Qué sería? la utilidad Exacto, he vendido en 15 lo que he comprado en ¿cuánto? en los 10. Exacto. La diferencia sería los 5 que tú me estás diciendo. Ya, y esa utilidad iría en qué cuenta. Ahorita así nomás está, pues. Al final va a aparecer una utilidad y vamos a hacer un asiento también por esa utilidad. ¿Ya? Por lo pronto ahorita no te compliques porque si no te vas a rayar más. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ¿Se listo. entendió, María Eugenia? Sí, sí. ¿Alguna pregunta a los demás? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, hola. No, Lice. ¿No hay nadie de nadie? Ya. Entonces, si no hay dudas, continúo. Ahora, fíjense. Para hacer un asiento contable, igual, nosotros en realidad, vuelvo a repetir, no vamos a aprender asientos contables. ¿Por qué? Porque no somos del rubro. Sin embargo, tenemos que tener saber cómo funciona un asiento contable. Entonces acá, fíjense, dice, hay un procedimiento para realizar un asiento contable. Es como decir un ejemplo, a ver, yo soy doctor en medicina, ¿ya? Y el contador de mi oficina es el que lleva mis registros, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Yo como médico no sé nada de contabilidad. El que sabe de contabilidad, ¿quién es? El contador. ¿Sí? Pero yo como mínimo, ¿no ve? Tengo que saber lo que está haciendo el contador. No a la perfección, no dominaré la contabilidad, ni mucho menos, pero tengo que saber lo que está haciendo, porque si no, ¿qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿El contador qué? Puede hacer una mala transacción y a veces, o bueno, un mal registro y puede estar, o sea, puede presumirse hasta un tema de mala fe, ¿no? Exactamente, exactamente. Un mal registro se lo puede corregir, ¿no? En cambio, un mal registro con mala fe, eso se llama dolo. Y obviamente el dolo tiene cárcel. En cambio, un mal registro se lo puede corregir porque eso no tiene cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros como doctores, médicos, filósofos, doctores, ¿qué se llama? Psicólogos, ingenieros, no sé, pues en electrónica, mínimo tenemos que saber qué ocurre, cómo hace un asiento contable. Entonces, por lo menos tenemos que saber un procedimiento. Dice, identificar el tipo de transacción.
definir las cuentas o partidas que esta va a afectar, ubicar estas partidas dentro de las 5 clasificaciones básicas y decidir si estas cuentas aumentan o disminuyen de acuerdo a esa ley del movimiento de las cuentas. Y obviamente el último paso es asegurarse que la suma de los cargos iguale a la de los abonos. Entonces, este procedimiento sirve ¿para qué? Para saber qué está haciendo mi compañero, el contador, el profesional en el área contable. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, esto ustedes no tienen que saber, no tienen que dominar, pero mejor si saben de qué se trata. ¿Estamos? Parte de la gestión administrativa es saber esto también, por si acaso, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en mi oficina, por ejemplo, no les voy a decir dónde trabajo, bueno, pero, por ejemplo, no sé, me voy a inventar un cuentito. Mi jefe, por ejemplo, no sabe por qué yo hago un registro contable al debe o por qué yo hago un registro contable al haber. ¿Entiende? Y cuando le presento el asiento, es como meterme a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque tengo que dar un examen. Tengo que demostrarle a mi jefe que lo que estoy haciendo está bien. ¿Me entienden? Entonces es complicado, ¿no ve? Entonces de ahí viene el problema de que uno tiene que saber por qué va al debe, por qué va al haber, qué es el saldo, etcétera, etcétera. ¿Qué es un movimiento deudor? ¿Qué es un movimiento acreedor? Etcétera, etcétera. Ya. Si tuviéramos que llevar a la práctica este proceso, miren. Ay, no se mueve. ¿No? Fíjense. ¿Cómo ocurren las transacciones en una empresa? Así ocurren las transacciones. Ocurren en una fecha, ¿no? Y puede ser el número, la transacción 2, 1, 500 o 1000, ¿no? O 10,000 en un banco, por decir un ejemplo, ¿no ve? Y dice, fíjense, no hay un planteamiento, pues, en una empresa, ¿no ve? No está escrito. Se compran mercaderías por 30,000 de la comercializadora del mundo, cancelando el 20% al contado y el saldo se suscribe una letra por pagar a 10 plazos. En ningún momento dice eso. Ya viene nomás, ¿no? Hemos comprado mercaderías por 30,000 y debemos una letra por pagar del 20%. Listo. Entonces, eso que alguien nos ha dicho y ha llegado los documentos, tenemos que interpretar y convertirlo en un registro financiero, en un asiento contable. Entonces, para este planteamiento, ese procedimiento que acabamos de ver, lo tenemos que aplicar. A ver, fíjense, si yo tuviera que en este momento subrayar algunas cosas, ¿no? Que me llamen la atención, fíjense, yo subrayaría, miren en rojo, mercaderías, ¿no ve? Subrayaría 20% al contado y subrayaría el saldo, ¿no? Una letra por pagar. Entonces, de acá yo ya tengo que deducir qué es lo que está ocurriendo en la empresa. A ver, ¿quién me puede explicar? Licenciaría en mercadería, aumentaría mi inventario, cancelando el 20% al contado sería de mi caja que sale y letra por pagar se va a cuentas por pagar. Eso, Stephanie, ya lo has dicho así bien facilito, como si supieras contabilidad. Simplemente estamos haciendo una interpretación de un planteamiento, ¿no ve? ¿Alguien difiere de lo que ha dicho Stephanie? ¿Alguien tiene otro criterio? ¿Alguien piensa que puede utilizar otro o puede subrayar alguna otra palabra? ¿Alguien está hablando? No se le escucha. Hola. Hola, hola. Ahora sí, ¿me escucha, Lisa? Ahora sí, Wendy, te escucho, al extremo de que está haciendo gritar a la guagua. Sí, pues tengo mi bebé que no me vea en paz, me ve y se prende como chicle, pues no prendo mi cámara. Mentira. No se preocupe. Sabe que ahí tal vez está bien lo que dijo la compañera, solamente que como es una compra, tiene un impuesto que se llama el crédito fiscal. Ah, ya. Claro. Sí, seguro que sí. Que es la factura, ¿no ve? Sí, exactamente. Ya.
Pero eso, vuelvo a repetir, es un tema más de un contador, digamos. Aquí ahorita, por ejemplo, solamente queremos aprender qué es lo que está ocurriendo. Si entendemos esto, obviamente, el concepto de la factura también lo vamos a entender mucho más fácil. Ahora, si yo quisiera enseñarles, primero les enseñaría esta parte y después le aumentaría lo de la factura, ¿no? Porque si de buenas a primeras le pongo la factura más difícil de enseñarles, ¿no veo o no? ¿Está bien? Ya, entonces fíjense, si nadie dice nada, este planteamiento, miren, hemos subrayado mercaderías, 20% al contado, quiere decir que hemos pagado dinero en efectivo, y el saldo tenemos una deuda, ¿no ve o no? Sí. Perfecto. A ver, eso que hemos dicho, ese procedimiento contable, el primer paso, identificar el tipo de transacción realizada. Fíjense, es una compra de mercaderías. El segundo paso, dice, definir las cuentas o partidas que esta transacción va a afectar. Hace rato he subrayado 3 cosas, ¿se acuerdan o no? ¿A ver? Mercaderías, al contado y letras por pagar. Entonces, esas 3 van a participar de un asiento contable. Miren, al contado, ¿de dónde va a salir la plata? De caja. Mercaderías, hemos comprado. ¿Dónde va a entrar las mercaderías? A este inventario de mercaderías. Y dice, debo el 80% y he firmado una letra por pagar. Entonces, acá está la letra por pagar. Entonces, fíjense, este procedimiento que estoy haciendo de un asiento contable, lo estoy replicando en un registro contable. Ya hemos definido qué cuentas van a participar en esta transacción. Ahora, el tercer paso, fíjense, dice, ubicar estas partidas dentro de las 5 clasificaciones básicas de cuentas. ¿Se acuerdan cuáles eran las 5 clasificaciones? Activos, pasivos, ingresos, egresos y capital. Eso. La primera cuenta, entonces, fíjense, caja, ¿qué es? Activo, pasivo, ingreso, egreso o... Activo. Perdón. Activo. Eso, activo, perfecto. Caja es un activo, ¿por qué? Porque es plata que yo poseo. Inventario de mercaderías, ¿qué es? Activo también. Es un activo, ¿por qué? Igual es algo que tenemos. Exacto, es algo que poseo. No tenía nada de mercaderías, pero como he comprado, ahora poseo mercaderías. Todo lo que poseo es un activo. Y dice, debo letras por pagar. ¿Qué sería eso? Pasivo. Pasivo. Las letras por pagar sería un pasivo, una obligación. Miren, ahí está. Activo, activo y pasivo. Cuarto paso, miren, dice, decidir si estas cuentas van a aumentar o van a disminuir de acuerdo a la ley del movimiento de las cuentas. A ver, pregunta, ¿la caja va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque estamos pagando el 20% al contado. ¿Estamos? ¿Sí? Yo tenía antes 10,000, ahora ¿cuánto tengo? 4,000. ¿Por qué? Porque he pagado 6,000. 6,000, ¿de dónde va? ¿De dónde? ¿Cuánto se ha movido? Miren, cálculos. Fíjense, 30,000 por el 20% sería 6,000. Tenía 10,000, me estoy inventando el saldo por si acaso, ¿no? Se ha movido 6,000. ¿Cuánto tengo ahora? Solamente tengo 4,000. Ese serían los 6,000. Fíjense, de 10 a 4, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido. Eso. Entonces, activo que disminuye, ¿dónde va? Al haber. Eso. ¿No ve? Al haber. Las mercaderías, fíjense, yo no tenía nada de mercaderías, era 0. Sin embargo, he comprado hace rato mercaderías por 30,000. De 0 a 30, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentado. Eso. ¿Cuánto ha aumentado? 30,000.
Activo que aumenta, ¿dónde va? Al debe. Eso. El pasivo, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? Antes era 0, no tenía ni una deuda. Ahora, ¿cuánto tengo? Hola. 30.000. No. 24.000. De los 30.000 ya he pagado 20.000, el 6%. 24.000. Exacto, 24.000. 24.000 sería el 80% de 30.000. ¿Estamos? Ahora, de 0 a 24, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Aumentó. Aumentado. Ha aumentado, ¿no es? Miren, ¿cuánto ha aumentado? 24.000. Y sabemos que pasivo, que aumenta, ¿dónde va? Al haber. Al haber. Entonces, fíjense, miren, estos 6.000 va a ir al haber, los 30.000 va a ir al debe y los 24.000 va al haber. Entonces, el contador, ¿qué va a hacer? Va a hacer un registro, miren, así. Inventario de mercaderías, 30.000, que esté en el debe. Miren, aquí está 30.000, está en el debe. La caja ha disminuido, va al haber, ¿cuánto? 6.000. Y las letras por pagar, ¿cuánto ahora son? 24.000. Era 0, ahora es 24. ¿Dónde tiene que ir? Al haber. Y ambas tienen que cumplir con la partida doble. En ambos lados tenemos que tener la misma cantidad de dinero. 30.000 en el debe y 30.000 en el haber. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, vuelvo a repetir, ustedes no tienen que aprender esto porque los contadores hacen esto. Sin embargo, tienen que entender por qué la caja está disminuyendo, por qué los inventarios están aumentando y por qué las letras por pagar, las obligaciones, están aumentando. Con este ejemplo, ¿han entendido esa parte? Sí, le casi un poco más comprensible. Sí. ¿No ve? Entonces, en una empresa, con la empresa que ustedes manejaren, ¿no? Va a venir alguien y le va a decir, hemos comprado mercaderías. Entonces, ¿qué tienen que imaginarse? Ah, ha ingresado mercaderías. ¿En cuánto? En 30.000. Y de la caja hemos pagado solamente 6.000. Ah, entonces, si hemos pagado solamente 6.000 de los 30.000, ¿cuánto entonces? O sea, debemos 24.000. ¿Y qué ha pasado con los 24.000? Hemos firmado una letra por pagar. Ah, ya, tenemos una obligación, una deuda por 24.000. Sí, entonces fíjense, el contador hará este asiento, pero nosotros, como gestores administrativos, ¿no ve? ¿Qué tenemos que saber? Lo que ha ocurrido en esa transacción. ¿Sí? Si nosotros no sabemos esto que estamos viendo acá, perdónenme, yo soy contador general, soy contador público, ¿no? Pero lamentablemente los de mi profesión a veces hacemos quedar mal a la misma profesión. Y no porque seamos, no sé, pues, ¿qué se dice? Delincuentes, sino porque probablemente no sepamos hacer un asiento contable. Y como no sabemos hacer un asiento contable, ¿no? Hacemos cualquier registro. Y cualquier registro me va a dar información basura, ¿o no? ¿Sí? Un registro que está mal hecho me va a repercutir en lo que es el análisis financiero, en las cuentas. ¿Me entienden? Entonces, él tiene que saber hacer bien su trabajo y yo tengo que entender lo que ha hecho él como trabajo. ¿Está bien? Entonces, normalmente lo que hace el contador es contabilidad. En cambio, yo como jefe, ¿qué es lo que hago? ¿Hago contabilidad o qué hago? Análisis financiero. Una parte, pero lo que hago yo es contabilidad gerencial, se llama. ¿Me entienden? Entonces, por eso hay esa materia que se llama contabilidad gerencial. El gerente no puede aprender esto de lo que estamos aprendiendo ahorita acá.
¿Me entienden? Eso se supone que lo tiene que hacer el contador. Pero yo como gerente tengo que saber gerencialmente qué es lo que han hecho. Entonces, ¿qué hora? Ya es las 9. Mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio de esa contabilidad gerencial. Con eso terminaríamos lo que es la contabilidad y mañana empezaríamos a ver lo que es el análisis financiero. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar? ¿Les ha gustado la clase? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Se ha entendido, Luisa. ¿Fácil? ¿Difícil? Licenciado, buenas noches. Sí, Daniel. bueno, hacer un poco más simple este tema de contabilidad, ¿no? Que a veces es un rompecabezas para algunos, como es mi caso. Pero a la vez es importante, como usted dice, ¿no? Y como habla de una contaduría o un tema de finanzas gerencial, porque he visto casos donde por no hacer un control y dar la confianza total al contador, empresas, sobre todo unipersonales, han tenido que pagar multas muy numerosas de gran valor por no haber declarado como corresponde. Exactamente. Y evidentemente esto se podía haber subsanado si es que el dueño o emprendedor supiera un poco más de este tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por eso se llama contabilidad gerencial, que es diferente a una contabilidad general, ¿no ve? La contabilidad general hace que veamos los registros financieros desde otra perspectiva. Y obviamente, como tú dices, Daniel, lamentablemente los de mi profesión pueden hacer quedarnos mal. Más todavía nosotros que no ve, que somos los dueños, no sabemos ni de qué se trata. Y si no sabemos de ni qué se trata, alguien puede estar haciendo su carnaval ahí adentro. Entonces, por eso es re importante lo que llamamos gestión administrativa. La gestión administrativa es todo eso, saber todo lo que hacen, no solamente el contador, lo que hace el almacenero, lo que hace el de activos fijos, lo que hace el que compra, lo que hace el que vende, ¿me entienden? Si no sabemos eso, obviamente estamos perdidos. ¿Para qué hemos creado un negocio? Porque alguien nos va a tomar el pelo, alguien va a hacer algo mal, y después nos va a decir, usted no me ha dicho, o me voy a lavar las manos. No, el contador tiene la culpa, ¿no ve? Y en realidad, nosotros, los dueños, somos los culpables de que ocurran esos errores. ¿Algo más? El otro día, el día lunes, alguien me dijo, un gusto volverlo a ver. ¿Alguien ya me conoce? ¿Alguien dijo eso? Eso quiere decir que alguien ya me conoce. Pero bueno, no importa. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? No, le dicen, por hoy todo bien. Perfecto. Mañana entonces nos vemos 7:30. Empezamos, ¿saben qué? Siempre 5 minutitos dando tolerancia a los demás. 7:35 empiezo. Estén o no estén, ya saben. ¿No? Llamo lista, Lice. No llamé lista, Wendy, pero me acuerdo de todo lo que está ocurriendo. Gracias, Lice. Ya. Que les vaya bien, que descansen. Gusto verlos. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Lice. Gracias, Licen. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Dime, Daniel. El día de mañana va a ser el curso un poco más práctico, porque le comento que justamente mañana tengo que viajar y el horario justo va a chocar con parte del curso. Entonces no quisiera interrumpirlo o tal vez tener interferencia, pero tal vez en ese caso me podría dar tolerancia, ¿no? Yo voy a estar ingresado en el curso, pero tal vez no pueda hablar porque voy a estar de viaje. Está bien, Daniel, no hay problema. Lo importante es que si estás viendo la lección, vayas entendiendo lo que vamos a hacer mañana. Es lo más importante, ¿ya? Perfecto, licenciado, le agradezco. Ya, listo. Buenas Adiós. noches, Lick. Chao, Disculpe, Laila. disculpe, tengo el mismo inconveniente. El anterior viernes pasé con el otro docente la materia, igual en carretera, pero al momento de querer participar o dar mi opinión, o incluso en el momento de responder la lista, nunca me escucharon.
Ya, no, Ya está los bien, no te viernes, preocupes. ya. Está bien, lo Ujú. importante es que lo que mañana avancemos lo vayan entendiendo. Es más importante que, yo entiendo que si no pueden participar no hay problema, pero lo importante es que estén entendiendo. Sí, ¿Ya? sí, la señal es complicada en viaje. Le agradezco mucho. Tenga buena noche. Igual, adiós, hasta mañana. Dale. Chao, chao.